El tema que hoy les vengo a platicar es un proyecto que tenemos de gran desarrollo en el laboratorio. Yo trabajo en el Departamento de Biotecnología en el área de alimentos. Y pues nos hemos enfocado en la síntesis de fucoligosacáridos empleando medios no convencionales y algunas otras estrategias que, bueno, a continuación les voy a platicar. ¿Y por qué nos ha interesado sintetizar estos fucoligosacáridos? Por ahí quiero empezar. Pues bueno, la importancia de estos fucoligosacáridos radica en que se encuentran presentes en la leche humana, ¿sí? Como sabemos, pues la leche humana es el alimento ideal para que los recién nacidos puedan ser alimentados. Es un alimento muy completo. La leche humana pues está constituida por proteínas, por oligosacáridos, por grasa y por lactosa. Y justo dentro de estos oligosacáridos nosotros encontramos una mezcla muy variada de oligosacáridos que están conformados de diferentes estructuras, pero principalmente entre el 65 y el 72% de estos oligosacáridos están constituidos por lo que se les denominan fucooligosacáridos, es decir, aquellos oligosacáridos que dentro de su estructura tienen presente a la fucosa. Estos fucooligosacáridos pues tienen diferentes efectos biológicos, tienen efectos biológicos que dan beneficios a la salud, tanto a corto como a largo plazo, para aquellos recién nacidos que son alimentados o son amamantados con la leche de mamá. Estos oligosacáridos en la leche humana, pues es una mezcla muy compleja de más de 130 oligosacáridos que han sido identificados en diferentes grupos de investigación, y dentro de estos, pues están conformados por monosacáridos como es la glucosa, la galactosa, N-acetilglucosamina, la fucosa, que es la importante en esta investigación, y ácido N-acetilneurámico, ¿sí? Básicamente, estos oligosacáridos tienen una estructura base que es la lactosa, que está de este lado, y a esta lactosa se les va adicionando en la vía biológica diferentes monosacáridos para formar una mezcla muy heterogénea de oligosacáridos dentro de la leche humana. Pero el que se encuentra en mayor concentración es el que se conoce como 2-fucosilactosa. Se considera que aproximadamente del porcentaje de oligosacáridos, entre un 50 a un 80% es 2-fucosilactosa. Y esta concentración pues va a variar dependiendo de la genética de la madre, dado que hay diferentes genes que van a estar expresando en mayor o menor medida una enzima que es la encargada de sintetizar esta fucosilactosa. Dentro de los beneficios que estos fucoligosacáridos pueden tener, hay dos que son muy fácilmente comprobables y que ya se han estudiado mucho en diferentes grupos de investigación, que son, el primero es, previenen la adhesión de virus y de bacterias. Si nos enfocamos nosotros en esta imagen del lado izquierdo, podemos ver las células del epitelio, en donde en esta primera parte que les estoy señalando, se ve que una bacteria entra a las del intestino y mediante sus adhesinas puede ser unida a las células del epitelio, y entonces si estamos hablando de una célula patógena, en ese momento empieza a causar un daño. Puede ser, por ejemplo, una Escherichia, una salmonela que empieza a causar una diarrea. Cuando están presentes los fucoligosacáridos de la leche humana, o en general los oligosacáridos, estos tienen una configuración similar a las terminales de estos glicoconjugados receptores de la membrana del epitelio, de tal suerte que entonces si nos fijamos, en el momento en que la bacteria llega a las de intestino, en lugar de unirse a los receptores de las células epiteliales, lo que sucede es que se va a unir a los oligosacáridos de la leche, y entonces estas bacterias, de igual forma, sí entraron a las del intestino, pero son desalojadas de las porque se han unido a otros oligosacáridos. Otro efecto biológico que también es muy claro demostrar es que cuando se tiene justo la presencia de los oligosacáridos de la leche, se promueve el crecimiento de bacterias probióticas, como se muestra en esta segunda imagen. Del lado izquierdo, pues tenemos una microbiota muy variada, en donde podemos tener por ahí estas bacterias verdes que serían
la representación de los probióticos, pero también algunas bacterias patógenas, mejor como estas moraditas. Una vez que tenemos el consumo de los oligosacáridos, pues lo que sucede normalmente es que prevalece una microbiota más sana, en donde tenemos una mayor proporción de bacterias probióticas. De tal suerte que entonces pues los bebés son protegidos porque estas bacterias pues generan también muchos otros compuestos, como pueden ser ácidos grasos de cadena corta, bacteriocinas, etcétera, que van a ayudar a que se establezca un buen nivel de salud a nivel de intestino. Estos son solo dos de los casos que les menciono, sin embargo hay otros casos también en donde se ha demostrado que estos oligosacáridos pueden tener un efecto en la maduración del cerebro, o puede haber también una maduración o una ayuda para estimular el sistema inmunológico de los bebecitos. Entonces, dada esta importancia biológica en la salud que se tiene, fue que nació el interés de buscar la síntesis de estos fucoligosacáridos que actualmente se comercializan muy poco y la única forma en la que se tiene para hacer estudios es a partir de los mismos oligosacáridos de la leche humana, pero esto conlleva riesgos porque se pueden transmitir algunas otras enfermedades. Entonces, ¿cómo es que se pueden sintetizar estos oligosacáridos? Pues in vitro podemos tener diferentes métodos. Uno puede ser un método químico, pero bueno, estos métodos normalmente llevan procesos muy largos, en donde son procesos de protección y de desprotección de diferentes grupos para ir uniendo los oligosacáridos, lo cual pues haría rutas químicas muy largas si queremos oligosacáridos de mayor tamaño. Otra forma es mediante los métodos enzimáticos, y en este caso pues las reacciones de estos métodos enzimáticos van a requerir sustratos tanto donadores como aceptores. De forma biológica, en el sistema in vivo, en las glándulas mamarias, estos oligosacáridos se sintetizan a partir de fucosiltransferasas. Sin embargo, bueno, pues mediante estas rutas, los donadores de la fucosa son azúcares nucleótidos, y que si nosotros queremos reproducir estas rutas a nivel in vitro, pues encarecen mucho el proceso. De tal suerte que entonces lo que elegimos fue trabajar a partir de las fucosidasas, que las fucosidasas son hidrolasas. Y como ayer el doctor Edmundo nos comentaba, pues resulta ser que muchas de las hidrolasas tienen un sistema promiscuo que les gusta trabajar de formas diferentes y no solamente hidrolizar, sino también llevar a cabo síntesis. Y justo de estas cualidades es de las que echamos mano a lo largo de este proyecto. Entonces, las fucosidasas se encuentran en una mayor disponibilidad en la naturaleza. En principio, considerábamos que las íbamos a encontrar a nivel comercial, sin embargo, bueno, cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que la venta de estas fucosidasas es muy intermitente, de tal suerte que entonces tuvimos que hacer diferentes estrategias que a continuación les voy a platicar. Entonces, las fucosidasas las utilizamos como herramienta para sintetizar los fucoligosacáridos a través de reacciones de transfucosilación. El mecanismo bajo el cual se rigen estas reacciones, pues es básicamente a partir del que les muestro aquí. Tenemos un donador de fucosa, un donador fucosil, ¿sí? En presencia de la alfa-lefucosidasa y en presencia de agua, lo que va a suceder es que va a haber un ataque nucleofílico, se va a formar el intermediario de fucosa enzima, y aquí hay dos vías por las cuales la enzima puede llevar a cabo o continuar la reacción. La primera, que es la natural, es a través de un acercamiento de otra molécula de agua. La fucosa es transferida al grupo OH del agua y entonces tendríamos la fucosa libre. Este sería el proceso de hidrólisis que se considera como hidrólisis primaria. Sin embargo, pues esa ruta es la que a nosotros no nos interesa. A nosotros nos interesaba la ruta de síntesis, de tal forma que igual a partir del intermediario de fucosil enzima, lo que se busca es que esta fucosa sea transferida a otro OH diferente al del agua. Y en este caso, el OH diferente al del agua, pues es un grupo hidroxilo, que esté presente en otro sustrato. En este caso, utilizamos como sustrato aceptor, a la lactosa. De tal suerte que entonces empezaríamos a sintetizar nosotros los oligosacáridos de interés. Y entonces esta sería la segunda ruta. Y hay una tercera ruta que también es un problema durante este proceso de síntesis de fucoligosacáridos, que es la hidrólisis secundaria,
y que esta lo que nos habla es que una vez que ya tenemos nuestro producto, este es susceptible de ser hidrolizado porque también en nuestro sistema tenemos agua. Y entonces estaríamos generando, pues nuevamente, fucosa libre. Bajo este mecanismo de reacción es en donde propusimos nuestro proyecto y para esto, pues, evaluamos diferentes estrategias para favorecer la síntesis de los fucoligosacáridos. Sabemos muy bien que, pues, para que nosotros podamos ayudar a la enzima, o más bien como aconsejar a la enzima para que sintetice y no hidrolice, yo lo diría así, pues podemos manejar diferentes estrategias, como puede ser el aumento de la concentración de sustrato, trabajar a temperaturas elevadas, modificar el pH, o también modificar la actividad de agua, porque al momento de modificar la actividad de agua de nuestro medio de reacción, lo que vamos a hacer en principio sería disminuir la concentración de grupos hidroxilos y por lo tanto estaríamos forzando a que nuestra reacción se fuera hacia la síntesis de los fucoligosacáridos. Y esta estrategia la evaluamos bajo dos sistemas diferentes, que fue uno utilizando solventes orgánicos y otro utilizando también algunas sales que nos pueden ayudar a disminuir la actividad de agua en nuestro sistema. Entonces, la reacción básicamente, si ya se las platico un poquito más sencillo, que fue lo que empleamos como modelo para la síntesis, empleamos nosotros el paranitrófenol fucosa como el sustrato donador de la fucosa, ¿sí? Que está aquí ejemplificado como un triangulito rojo, como sustrato aceptor la lactosa, y lo que nosotros esperamos pues es que se sintetice algunos oligosacáridos como los que les muestro aquí, que en este caso sería la 2-fucosilactosa, perdón, o a algunos tetrasacáridos también como la difucosilactosa. Bajo este sistema, entonces, nosotros estudiamos la síntesis de fucoligosacáridos, pero el primer reto con el que nos enfrentamos es que efectivamente la fucosidasa a nivel comercial no es muy constante la producción y en algunos casos es muy elevado también el costo. Entonces, lo que hicimos en una primera aproximación fue buscar enzimas microorganismos, a partir de los cuales nosotros pudiéramos obtener la producción de esta fucosidasa. Y bueno, en el laboratorio tenemos una amplia experiencia en trabajar con bacterias acidolácticas, de tal suerte que dentro de todo nuestro separio de bacterias acidolácticas hicimos una búsqueda y logramos sintetizar o seleccionar, más bien dicho, bacterias acidolácticas que producían la fucosidasa. Nos quedamos al final con 6 bacterias que en principio son probióticas, Lactobacillus casei, Casei shirota, Rhamnosus helveticus y por aquí Lactobacillus delbrueckii, que se utiliza como iniciador para elaboración de yogur. En este caso, pues lo que les estoy mostrando aquí es la actividad enzimática que logramos obtener asociada a las células, ¿sí? Pero con actividad de fucosidasa. Y como podemos ver, pues el caso del Lactobacillus rhamnosus fue la bacteria láctica que tuvo una mayor producción de esta enzima, de tal suerte que entonces la siguiente tarea que emprendimos fue liberar esta fucosidasa de nuestro medio para poderla utilizar en nuestro sistema de síntesis de fucoligosacáridos, que es lo que les muestro a continuación. Entonces, hasta este momento solo sabíamos que estas bacterias sí producen la fucosidasa, pero que están asociadas a la membrana celular de estas bacterias. Entonces, nosotros hicimos una estrategia de liberación de la enzima de este Lactobacillus rhamnosus GG, y entonces aquí les muestro que la actividad de la enzima, que es esta línea roja, asociada a la célula fue disminuyendo conforme el tiempo de incubación en donde íbamos liberando la enzima en presencia de PNP fucosa y en el sobrenadante fue aumentando. Una vez que obtuvimos nosotros este extracto enzimático en el cual teníamos una actividad de fucosidasa importante, lo que hicimos fue entonces tratar de empezar a sintetizar los fucoligosacáridos. Y estos fucoligosacáridos, bueno, probamos diferentes compuestos o sustratos aceptores y con los únicos con los que tuvimos realmente una respuesta interesante fue tanto con la lactosa, que sería el gráfico aquí de síntesis de fucoligosacáridos utilizando la lactosa, y con la lactulosa. En ambos casos la reacción duró 12 horas, esta reacción se llevó a cabo a un pH de 7
y a temperatura de 37 grados centígrados, pues que es la temperatura que coincide con la actividad óptima de estas enzimas como las habíamos caracterizado previamente. Estos oligosacáridos, pues nosotros queríamos comprobar si tenían o no la fucosa dentro de su estructura, y lo que hicimos para hacerlo un método más rápido fue nada más hacer una hidrólisis ácida y comparamos nuestros cromatogramas. Aquí el cromatograma azul es el fucosil oligosacárido purificado, es una mezcla de fucoligosacáridos, y después en este cromatograma rojo pues les mostramos que efectivamente tenemos la presencia de glucosa, galactosa y fucosa en la estructura de los fucoligosacáridos que habíamos logrado purificar, a partir de la lactosa, evidentemente, porque en este caso es donde tenemos la galactosa, pero de igual forma lo hicimos para la lactulosa. Bueno, pues entonces una vez que habíamos logrado demostrar esto, lo que no nos gustaba es que las condiciones de trabajo son realmente de temperaturas muy bajas, y como estábamos pensando desde un principio irnos hacia solventes orgánicos, pues empezamos a hacer la búsqueda de otras enzimas que pudieran también, fucosidasas que pudieran también trabajar bajo este sistema. Para esto entonces empezamos a trabajar con la síntesis de fucoligosacáridos a partir de una enzima que la produce Termotoga marítima. Esta enzima nosotros la hemos expresado en Escherichia coli, la hemos purificado y la hemos utilizado, y actualmente ya no la hacemos así. Ya en el mercado encontramos también una enzima similar, expresada también a partir de Termotoga marítima. Entonces hemos ido combinando tanto la enzima de inicio que habíamos logrado nosotros producir y expresar en Escherichia coli, y después utilizar también ya la comercial, que facilita más el trabajo. Bueno, recordándoles entonces, pues el sustrato donador nuevamente sería el paranitrófenol fucosa, el aceptor la lactosa, y en este caso, pues las condiciones de reacción ya van a cambiar porque nosotros podemos trabajar a un pH más ácido. La reacción la hicimos durante 3 horas y trabajamos a temperaturas más elevadas, a 60 grados centígrados. Lo que aquí les muestro, pues es la cinética de producción de estos fucoligosacáridos. Entonces, pues si recuerdan, hay un compromiso entre la síntesis y la hidrólisis. Entonces, aquí tenemos en la gráfica azul la producción de los fucoligosacáridos a lo largo de estas 3 horas. Tenemos el consumo del paranitrófenol fucosa, que es nuestro sustrato donador de la fucosa, pero también tenemos la presencia de fucosa libre. Es decir, aquí estamos viendo que predominantemente sigue haciendo hidrólisis la enzima sobre la síntesis, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, bueno, pues dado esto, nuevamente volvimos a comprobar que los fucoligosacáridos que estuviéramos sintetizando en este sistema contuvieran la fucosa. Esto lo hicimos por un análisis de Maltitov. Encontramos entonces las moléculas de fucosa y las moléculas de hexosa, y también hicimos la hidrólisis de estos fucoligosacáridos, la hidrólisis ácida, encontrando nuevamente que teníamos la presencia de glucosa, galactosa y fucosa. Como en este caso también calculamos las relaciones molares que teníamos en estos picos obtenidos a partir de la hidrólisis de los fucoligosacáridos purificados, podemos ver que la relación o la proporción molar está de 0.7 y 0.7 glucosa y galactosa, es decir, las hexosas, mientras que la fucosa se encuentra en una relación molar de 1. Con esta premisa, entonces, creemos nosotros que tenemos una mezcla de fucoligosacáridos que pudieran ser preferentemente 2 fucosilactosa, 3 fucosilactosa, y muy probablemente también un tetrasacárido que es la difucosilactosa. No nos hemos preocupado porque también al final les voy a mostrar que hemos hecho estudios biológicos y en cualquiera de los 3 casos muestran una actividad muy interesante. Entonces hemos seguido trabajando con este modelo, y lo que hemos seguido haciendo es tratar de aumentar los rendimientos, es decir, aumentar los rendimientos de la síntesis de los fucoligosacáridos, desplazando la hidrólisis sobre la síntesis de los fucoligosacáridos. Para esto, lo primero que hicimos fue entonces evaluar qué pasaba si nosotros aumentábamos la concentración de la lactosa en nuestro sistema de reacción. Entonces, dejamos fijo nuestra concentración del donador, que es el paranitrófenol fucosa, aumentamos la concentración de lactosa y determinamos las concentraciones de fucoligosacáridos. Y pues sí, efectivamente, nosotros al aumentar
la concentración de lactosa, que es el sustrato aceptor, pues aumentamos la probabilidad de que la transferencia de la fucosa del intermediario fucosil enzima sea transferido hacia un OH de otro compuesto diferente al del agua. Y en este caso, pues sería a la lactosa. Entonces, si podemos ver aquí, logramos obtener un 25% de rendimiento en la síntesis de los fucoligosacáridos con aumentar la concentración de fucosa. Lo cual, pues, son resultados muy alentadores, dado que si comparábamos con lo que está reportado para otros sistemas de síntesis, no de fucoligosacáridos, sino de oligosacáridos, pues están entre un 15 hasta un 40% bajo estas condiciones. Posteriormente nos preguntamos qué pasa si aumentamos la concentración del PNP fucosa, ¿habrá también este efecto o no? Porque en algunos sistemas de este estilo, con otras hidrolasas, se ha visto un efecto. Entonces, pues quisimos probarlo. Pero bueno, en este caso no tuvimos ningún efecto directo de la presencia, del aumento de la presencia del sustrato donador. Lo comparamos a la misma concentración de lactosa, pero con dos niveles de concentración del PNP fucosa, que este es el sustrato donador, y vemos que la concentración de los fucoligosacáridos no aumentó. Lo comparamos a una concentración mayor de lactosa y sucede el mismo fenómeno. Es decir, en este caso, a nuestro sistema de reacción no le afecta que nosotros aumentemos la concentración, inicial de nuestro sustrato donador de fucosa. Otra cosa que también quisimos evaluar, porque sabemos que también es muy estudiado en estos sistemas de transglicosilación, es la relación entre la concentración del donador y el aceptor. En nuestro caso, el donador del PNP fucosa y la lactosa. Entonces, hicimos diferentes combinaciones de estos sustratos y pues en este caso sí vimos un efecto muy contundente. A medida que la relación del donador y el aceptor disminuía, la concentración de los fucoligosacáridos sintetizados aumentó. ¿Sí? Aquí se los voy mostrando con diferentes concentraciones, estableciendo como fija la concentración del PNP fucosa, pero en todos los casos aumentó. Lo cual pues coincide con lo que otros investigadores han comentado, que cuando se aumenta, cuando la proporción molar, del donador con el aceptor es más baja, pues aumenta la probabilidad de que el aceptor sea el aceptor del sustrato aceptor, el OH, del sustrato aceptor, porque hay una mayor interrelación entre con el intermediario de la glicosil enzima. Bueno, entonces, por la parte de aumentar, la síntesis de los fucoligosacáridos, creíamos que ya habíamos agotado este sistema. Nos quedamos entonces ya trabajando con concentraciones de lactosa mayores en proporción con la relación del donador, que es para el paranitrógeno fucósido, y entonces empezamos a explorar otras de las estrategias que nos habíamos planteado desde un principio, y que era justo pues modificar la actividad de agua en nuestro sistema de reacción. Primero empezamos a modificar el sistema, la actividad de agua, agregando sales como cloruro de calcio o cloruro de sodio. Agregamos evidentemente diferentes concentraciones para poder obtener diferentes actividades de agua en nuestro sistema. Una vez que conocíamos estas actividades de agua, pues hicimos nuestra reacción enzimática, adicionando el PNP fucosa, la lactosa y nuestra enzima, para ver qué era lo que sucedía. Primero hicimos solamente la actividad hidrolítica, es decir, solamente en función del PNP fucosa veíamos si había o no un cambio en la actividad de esta enzima. Y aquí lo que les estoy demostrando es que en la barrita oscura, esta gris, es el sistema meramente acuoso sin la adición de ninguna sal. Y después con las barras azules es en presencia de cloro de sodio con diferentes concentraciones, de tal suerte que teníamos actividades de agua que iban desde 0.981 hasta 0.89. Y como podemos ver, pues hay diferentes actividades hidrolíticas. Y de igual forma con el cloruro de sodio. Sin embargo, con el cloruro de sodio, a medida que iba aumentando, disminuyendo la actividad de agua, pues iba disminuyendo también la actividad hidrolítica de esta enzima. De tal suerte que entonces lo que elegimos fue la condición en donde teníamos la mayor actividad
hidrolítica de la enzima, pero que teníamos una disminución en la actividad acuosa de nuestro sistema de reacción, para entonces estudiar la síntesis de los fucoligosacáridos en este sistema. Entonces, pues nuevamente evaluamos, perdón, 2 concentraciones de lactosa. Solamente nos quedamos con la presencia del cloruro de sodio y estudiamos qué sucedía con nuestra síntesis de los fucoligosacáridos. En este caso, entonces, en las barras grises les estoy mostrando el sistema sin la sal, sin cloruro de sodio, mientras que en las barras azules, pues tenemos la síntesis de los fucoligosacáridos en presencia de una concentración 1.1 molar de cloruro de sodio, lo que equivaldría a tener una actividad de agua de 0.95 en cada sistema. Y pues como es evidente, la síntesis de fucoligosacáridos sí se vio beneficiada por la disminución tanto de la actividad de agua como de la presencia de esta sal. Por lo tanto, pues teníamos ya un primer indicio de que nosotros modificando actividad de agua en nuestro sistema, pues efectivamente íbamos a lograr tener mejores resultados en función de la síntesis de los fucoligosacáridos. Por lo que entonces también con nuestro sistema, por ahí teníamos unos datos preliminares. Ay, perdón, me estoy quedando un poquito seca de la boca. Teníamos unos datos preliminares y queríamos evaluar también qué estaba pasando con el pH. Entonces hicimos un estudio muy rapidito de qué pasa con el pH cuando variamos nosotros el pH en nuestra reacción. Y aquí les estoy mostrando pues en la línea azul cómo afecta el pH a la actividad hidrolítica meramente de la enzima. Podemos ver que el pH entonces no era 5 como lo reportaba el proveedor, sino realmente el pH oscilaba entre 7 y 8, el pH óptimo de esta enzima. Y por lo tanto también estudiamos la transferencia, ¿no? Y vimos que la síntesis también de los fucoligosacáridos es mayor en pHs entre 7 y 8, logrando tener un aumento del 40% de rendimiento en la síntesis de los fucoligosacáridos simplemente por este cambio de pH. Entonces, hasta este momento, lo que nosotros llegamos a tener es que nuestra reacción la podíamos llevar muy bien en un tiempo de 3 horas a 60 grados centígrados y modificando el pH de 8. Por lo tanto, entonces, después, pues dijimos, ahora sí vamos a aventurarnos, ya conocemos un poco más el sistema y vamos a tratar de obtener mejores resultados de síntesis utilizando solventes orgánicos en nuestra reacción. Para esto, entonces, lo que hicimos fue evaluar, tomar la decisión de elegir diferentes solventes. La importancia de aquí de la selección de los solventes es que utilizáramos solventes que no tuvieran grupos hidroxilos, porque solventes con grupos hidroxilo pues nos podrían estar generando la síntesis de otros fucoligosacáridos diferentes al que nosotros queremos, que esperemos que sea 2-fucosil o 3-fucosil lactosa principalmente. Entonces, bueno, la selección de estos solventes se hizo primeramente en función de esto y después también en función de sus log-P para tener un barrido. Y lo que hicimos fue entonces, acuérdense, la síntesis siempre tendría que estar enfocada hacia la síntesis, preferentemente sin tener estos solventes sus OH. Los solventes que elegimos para hacer este estudio fueron acetona, acetonitrilo y DMSO. Lo primero que hicimos fue estimar qué efecto sobre la actividad de agua van a tener las mezclas de agua solvente, respectivamente de la acetona, del acetonitrilo y del DMSO. Y esta estimación de agua la hicimos bajo el modelo reportado por Bell y colaboradores en 1997, el cual es un modelo que se emplea demasiado en síntesis con solventes orgánicos, en síntesis enzimática con solventes orgánicos. Entonces hicimos la estimación de esto a 60 grados centígrados, porque es la temperatura en la cual hemos estado trabajando. Y estas son las curvas que nos arroja, es decir, la relación de la actividad de agua con la fracción molar de agua que tenemos en nuestro sistema. De tal suerte que entonces nosotros elegimos, por aquí tenemos marcaditos con estrellitas y triangulitos, diferentes condiciones de actividad de agua que nos permitieran llevar a cabo nuestra reacción de
de síntesis de los fucoligosacáridos. Sin embargo, bueno, pues lo primero que teníamos que comprobar es que bajo estas condiciones de mezclas de solventes y agua, pues tuviéramos actividad todavía, que la enzima todavía presentará su actividad. Entonces lo que hicimos fue estudiar la estabilidad de la alfa-fucosidasa de termotoga marítima en presencia de los solventes que habíamos elegido, el DMSO, el acetonitrilo y la acetona, y estudiamos la estabilidad de esta enzima en actividades de agua de 0.99, 0.97 y 0.96 respectivamente, durante un intervalo de 3 horas, que es el tiempo que dura nuestra reacción enzimática. Y como podemos apreciar, bueno, pues sí hay una disminución de la actividad de la enzima. Al final de las 3 horas tenemos 80% de la actividad residual. Sin embargo, bueno, pues sí hay una disminución, pero creemos que esto no es drástico como para no poder continuar con nuestro proyecto. Entonces decidimos, dado que los 3 solventes tenían el mismo comportamiento, pues decidimos continuar con la exploración de la síntesis de estos, con estos 3 solventes. Entonces, primero vimos qué sucedía con la actividad hidrolítica de la enzima cuando trabajamos entonces ya con diferentes actividades de agua. Y entonces, bueno, la primera parte, que son estas barritas rojas, es las mezclas en presencia de acetona, en donde teníamos actividades de agua desde 0.97 hasta 0.9. Y aquí, pues sorprendentemente encontramos que con actividades de agua, las primeras actividades de agua, teníamos una actividad residual hidrolítica mayor a la control, ¿sí? Porque está por arriba del 100%, y ya actividades de agua menores teníamos una pérdida de actividad. De igual forma sucedió con el acetonitrilo y no así con el DMSO. Entonces lo que hicimos fue seleccionar a partir de estos datos pues una actividad de agua en la cual nosotros pudiéramos trabajar y lograr llevar a cabo la síntesis. Y lo que hicimos fue entonces estudiar ya básicamente nuestro sistema de síntesis de los fucoligosacáridos bajo la premisa de los 3 solventes durante un periodo de 3 horas a 60 grados centígrados. Y lo que obtenemos pues es primeramente en este lado izquierdo, les muestro las cinéticas de producción de los fucoligosacáridos en presencia de los 3 solventes, acetona, acetonitrilo, la línea azul, y DMSO, la línea verde. Y pues como podemos ver, pues las cinéticas tienen diferente comportamiento. En el caso de la acetona, rápidamente empieza a sintetizar los fucoligosacáridos. No es así en el caso del acetonitrilo, es una síntesis más lenta, y en intermedio queda con la presencia de DMSO en nuestro medio. Así no podemos hacer una comparación realmente de la síntesis de los fucoligosacáridos para poder comparar los diferentes solventes. Entonces lo que hicimos fue calcular la relación entre síntesis y hidrólisis de los fucoligosacáridos bajo estos sistemas. Y en este caso, pues si nuestra R, nuestra relación síntesis-hidrólisis es 1, quiere decir que estamos trabajando en el equilibrio entre la hidrólisis y la síntesis de nuestra reacción enzimática. Y si esta es mayor a 1, pues quiere decir que la enzima está trabajando preferentemente sobre la síntesis, que fue el caso que obtuvimos con la acetona y con algunas condiciones en algunos tiempos en presencia de DMSO. De tal suerte que entonces sí funciona nuestro sistema en presencia de solventes y disminución de actividad de agua para entonces guiar la reacción hacia la síntesis de los fucoligosacáridos sobre la hidrólisis del compuesto donador de fucosa. Si nosotros comparamos nuestros resultados con lo reportado en la bibliografía, en otros sistemas en donde se ha logrado la síntesis, por ejemplo, de la N-acetilactosamina, pero empleando galactosidasa, o de algún otro compuesto como un galactósido con un alcohol, pues podemos observar que bajo las condiciones que nosotros trabajamos, con acetona, acetonitrilo y DMSO, los tiempos de reacción son menores, la temperatura también son mayores, son 60 grados centígrados, en los otros dos casos son 50 grados centígrados. Logramos sintetizar los compuestos que nosotros deseamos. Nuestra relación de síntesis sobre hidrólisis es mayor para el caso de la acetona y para el caso del DMSO, y nuestros rendimientos calculados en función del sustrato donador que se ha consumido en nuestra reacción,
pues son muy interesantes porque estamos logrando obtener 81% de los fucoligosacáridos y 92% en el caso del acetona. En el que realmente no tuvimos resultados muy alentadores, pues fue en el caso del sistema empleando el acetonitrilo. De tal suerte que, bueno, con estos resultados nosotros todavía tenemos mucho camino por andar. Pero hasta este momento, esta sería la parte de síntesis que tenemos realmente muy estudiada. Como les mencionaba en un principio, estos fucoligosacáridos tienen una relevancia muy importante en la salud de los niños o de los recién nacidos alimentados. Entonces, bueno, buscamos una colaboración con el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con el doctor Carlos Eslava, y nos dimos a la tarea de estudiar, de empezar a estudiar, porque todavía tenemos también ahí muchos estudios por delante, el sistema inmune, la estimulación del sistema inmune. Entonces, lo que se hizo fue la obtención de sangre a partir de 3 pacientes sanos, se recuperaron las células mononucleares y se estimularon estas células por presencia de los fucoligosacáridos que nosotros habíamos logrado purificar a partir de nuestras reacciones enzimáticas, y se cuantificó la producción de la interleucina 10 mediante un sistema de ELISA. Lo que obtuvimos, pues, es muy alentador, porque aquí lo que les estoy marcando es cómo aumenta la producción de esta interleucina 10, la cual es una citoquina con un poder antiinflamatorio muy importante, que ayuda evidentemente, no sé si dije antiinflamatorio, ayuda evidentemente a controlar la inflamación en los casos de enfermedad. Entonces, nosotros tenemos aquí un control positivo, que es el LPS, que siempre se utiliza en medicina, y tenemos nosotros después la exposición de estas células de la sangre a diferentes tiempos y concentraciones de los fucoligosacáridos que nosotros purificamos, y pues es muy claro que en las células de estos pacientes, en los 3 casos, hubo una estimulación. Con lo cual, pues nosotros estamos demostrando que efectivamente los fucoligosacáridos que tenemos en nuestra reacción, pues sí pueden tener un efecto biológico importante y estimular en particular hasta ahorita el sistema inmune. Bueno, pues a manera de conclusiones del desarrollo de este proyecto, podemos ver que nosotros logramos producir las fucosidasas a partir de bacterias acidolácticas y que se logró la síntesis de fucoligosacáridos. También hemos logrado sintetizar los trisacáridos a partir de la fucosidasa de termotoga marítima con diferentes estrategias como son evaluando la concentración variando la concentración, del sustrato aceptor, aumentando la concentración de este. También se logró sintetizar estos fucoligosacáridos en medios con solventes orgánicos, en donde básicamente estamos evaluando el cambio de la actividad de agua en estos medios de reacción. Por lo que pues pensamos que nuestros resultados demuestran claramente que las alfa-L-fucosidasas de microorganismos pueden ser una alternativa para la síntesis de fucoligosacáridos similares a los encontrados en la leche humana, y estos además pueden tener un beneficio en la salud del consumidor. ¿Qué nos queda? Pues todavía nos queda mucho por delante. Es un proyecto que nosotros continuamos trabajando dentro del laboratorio. Actualmente pues están por ahí algunos estudiantes de posgrado estudiando los modelamientos in silico, de estos medios de insolventes orgánicos, en donde queremos encontrar realmente qué está sucediendo con la estructura de esta enzima para ver cómo podemos nosotros favorecer aún más la reacción de transfucosilación. Y también pues estamos trabajando con la inmovilización de la enzima para poder estudiar la síntesis de estos oligosacáridos, pero en un sistema continuo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco la invitación y bueno, aquí les presento, yo pertenezco al grupo de biotecnología alimentaria de la Universidad Autónoma Metropolitana y somos 5 profesores investigadores dentro de este grupo. Les agradezco mucho